La humanidad por lo largo del tiempo siempre ha buscado algo para darle sentido o propósito a su vida. Sabemos que la humanidad de que los seres humanos están en este mundo siempre han buscado algo para darle sentido y propósito a su vida, porque a veces cuando perdemos la dirección de Dios queremos hacer nuestro propio propósito y nuestras propias ideas, nuestras propias mentes. También podemos ver seres humanos, y mayormente la vemos en la juventud, que están sin propósito, que como se dice, los muertos vivientes, le digo yo, pues, que a veces caminan porque los demás caminan, comen porque los demás comen, y andan en la vida porque los demás andan. Y a veces llegan hasta su vejez y nunca vieron el propósito en su vida. También podemos encontrar en el mundo muchos libros que ayudan al hombre a buscar su propósito, éxito o sueño en estas vidas, que pueden tener frases como tales como: piensa en tu sueño, trázate una meta, nunca te detenga, apúntase hacia la cima y alcánzala. Y muchas palabras más de motivación para el ser humano, palabras que puedan motivar al hombre, como hombre o mujer, a buscar su propósito, su meta, ¿verdad? Son palabras de autoayuda. Pero también podemos encontrar muchos libros que tienen propósitos buenos y propósitos malos, como podemos encontrar libros como los islámicos, que ellos los leen y tienen un propósito, que se ponen una bomba en el cuerpo y se explotan, y eso es un propósito para ellos. Ellos dicen que están alabando a su Dios y está bien, ese es su propósito. Pero qué diferencia hubiera si en el mundo, en la humanidad, comprendiera y buscara en la Biblia como un libro de autoayuda, y sabiendo que ahí está el propósito de Dios destinado para la humanidad completa, ¿verdad? La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso lo podemos conseguir en el Salmo 119:5. Ella alumbra nuestras vidas y me guía por el propósito que Dios planificó para mí. Amén. Amén. Nuestros planes deben estar planificados, fundamentados en los planes de Dios para nuestras vidas, porque no nos vamos a tener paz con ella misma. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una planificación, tenemos un propósito como de vida, pero si no estamos planificados mediante la palabra de Dios, lo que hagamos, no vamos a tener paz en nosotros mismos. A veces podemos montar un proyecto: yo quiero este proyecto, y somos insistentes en ese proyecto, está bien, ¿verdad? Dios nos manda a actuar en fe, pero a veces, si no es el propósito en nuestras vidas, de Dios en nuestras vidas, vamos a tener tropiezo y no vamos a tener paz en nuestras vidas. Por eso que es bueno saber tener una buena comunión con el Señor y saber el propósito de Dios que está escrito en su palabra para nosotros, y la revelación de ella, ¿verdad? La palabra de Dios también dice: pensamiento de bien, pensamiento de paz y no de mal tiene para nosotros. Si esos pensamientos están aquí, deberíamos buscarlos. Están revelados en la palabra de Dios. Le invito a buscar en Jeremías 1:5. Amén. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Repito: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Esta fue la palabra que el Señor me dio. Cuando yo leí esta palabra, yo dije: bueno, Señor, la tomo para mí. Y esta es la palabra que quiero compartir con ustedes. Leí todo el preámbulo de un propósito, y que el propósito de Dios para nuestras vidas está en la palabra de Él. Así también, así como se le reveló el Señor a Jeremías. ¿Saben quién es el profeta Jeremías? Por muchos estudiólogos dicen que es el profeta llorón. Vivió en un tiempo muy difícil de Israel. Fue cuando fue sitiada por Babilonia, hubo la destrucción del templo de Jerusalén. Vivió un tiempo muy difícil Jeremías
en ese tiempo, pues en tiempo de Israel. Dios le dio una palabra de revelación a su vida, porque cuando Dios lo empezó a formar, él era hijo de sacerdote, se crió en una aldea de sacerdotes. Cuando Dios lo empezó a formar como profeta, él como que, Señor, yo soy un niño todavía, yo soy tardo, como no sé hablar. Y Dios le dijo, tranquilo, y le dio esta revelación: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieste te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí. Esto es una palabra, para mí fue revelada cuando también en Efesios dice que antes de la fundación del mundo no había pensado, no había creado para este tiempo. Si Jeremías todavía no estaba en el vientre de su madre, quiere decir que estaba en los pensamientos de Dios para ese tiempo. Ya había una relación de amistad de Jeremías con el Señor, con Dios en sus pensamientos. Ya sabía lo establecido que iba a haber y el propósito para que Dios venía para esta tierra, Jeremías venía para esta tierra, ¿verdad? Había porque para conocer a una persona tiene que haber una relación. Yo no puedo conocer, yo conozco a María Mayora porque ya tengo una relación de amistad con ella. Yo no puedo decir conozco a otra persona si no tengo una relación con ella. Será de vista pero cuando tú conoces a una persona es porque has tenido una relación. Y aquí el Señor le dice, de que te formase en el vientre de tu madre, ya yo te había conocido, ya yo te había pensado, yo había dicho diseño para ti. Aquí también podemos ver otro punto muy esencial que Dios me dio: y antes que naciese te santifiqué. Santifiqué, podemos ver lo que fue apartado. Vamos a buscarlo. Santifiqué literalmente es poner aparte para el uso o propósito especial. Lo santificó, lo apartó para un propósito especial. Hizo con Jeremías. Lo apartó, lo marcó. Entre toda esa sociedad que había, que estaba apartada del Señor y que le venía juicio a Israel, estaba apartado para el Señor en ese tiempo. Así estamos apartados nosotros, y para la gloria de Dios, en este tiempo, en este mundo de maldad, estamos apartados y santificados para el Señor. La gloria sea de Dios. Y te di por profeta a las naciones. Ahí cuando yo leí esa parte, yo dije, este es el propósito. Así como Dios le reveló su propósito a Jeremías, así Dios nos revela su propósito para nuestras vidas. Le dijo que iba a ser un profeta en las naciones. Así cada uno tenemos un propósito para este mundo. Que hay propósitos seculares, pero tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Pero hay un propósito que sobrepasa todo propósito, y es la voluntad del Padre. Y así lo entendió Jeremías. Jeremías, cuando entendió su propósito, con toda la dificultad, él predicó, él dio lo que el Señor le estaba dando a su pueblo, y con todo y eso, hay gente que lo maltrató. Muchos estudios dicen que él murió en egipcio, apedreado, lo mataron. Con todo y eso, él entendió el propósito de Dios para su vida. Él llevó la palabra del Señor. Así como muchos grandes hombres también entendieron su propósito, así como Abraham entendió su propósito, fue apartado, él entendió cuando el Señor lo llamó, le dijo, él se apartó de su parentela, de su tierra, y fue tras el propósito de Dios para su vida. Así también vemos a José. José fue un hombre que muy temprano en su juventud fue maltratado, fue vendido, fue encarcelado, perseguido, y entendió el propósito y perseveró, y ahí estuvo. Así igualmente Daniel, con todo, con que el rey se levantó y todo eso, y él perseveró ahí, y él dijo, yo adoro a mi Dios, y lo llevaron a la fosa de los leones, y él se mantuvo y le creyó a Dios y le creyó a su propósito. Amén. Pero también hay propósitos que debemos entender que si no lo cumplimos también hay consecuencias. Y también me fui a la vida de Jonás, cuando él no comprendió su propósito, que tenía que ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Porque
Él decía, bueno, yo le voy a predicar a Nínive y son gente que se mete con los judíos, y como tú eres un Dios misericordioso lo vas a perdonar, ¿para qué yo voy a predicarle? ¿Verdad? Y él cambió su propósito, se fue para su propio propósito, fue a buscar su propio destino. Y la consecuencia que llevó, se montó una barca, la barca estaba que se hundía, echaron suerte, sabían que era por él la culpa que estaba pasando la situación en la barca, lo echaron al mar, se lo tragó un gran pez y pasó su proceso por no haber cumplido el propósito de Dios en su vida. Eso me trajo mucha reflexión a mi vida cuando leí, estaba escudriñando la palabra y vi este pasaje de Jonás, y yo dije, Señor, porque me tocó la fibra de mi corazón recordar cuando yo me desvié del propósito de Dios. Yo a muy temprana edad fui criado en el Evangelio a partir de los 5 años, y transcurrí en el Evangelio hasta los 14, 15 años. Perdí el propósito de Dios en mi vida. Yo era un niño que servía mucho en la iglesia, estaba en la sociedad de jóvenes, cantaba, estaba en teatro a mi corta edad, pero perdí mi propósito y empecé a hacer mi propio propósito. Cuando empecé a hacer mi propio propósito, llevé golpe tras golpe, pero yo persistía. Transcurrieron 10 años. Para no ser larga la historia, Satanás, como 3 oportunidades, vi que me quiso quitar la vida. Le voy a contar una sola, aunque sea. Una vez me apuntaron con una pistola en el pecho, con un revólver, porque las pistolas se engatillan, yo vi cuando el revólver, el percutor, el martillo, se movió, y yo vi mi pecho. Cuando vi mi pecho, yo dije, Señor, no había pasado nada. Yo vi en ese momento la mano de Dios, salí corriendo, y todavía porfiado seguí en el mundo, pues, sin entender el propósito de Dios en mi vida y siguiendo mi propósito. Pero al transcurrir del tiempo, en la inmensa misericordia de Dios, Él llegó a mi vida nuevamente, tocó a su puerta y he entendido mi propósito de nuevo. Y para la gloria de Dios, aquí estoy. Y esta era la palabra que quería darle de aliento a ustedes, que se sienta que ha perdido su rumbo, su propósito, que le clame a Dios Padre, que Él es bueno, y para siempre su misericordia, que es un Dios que revela, que nos ama, que es un Dios que está ahí preparado para todo, pensamiento de bien que tiene para nosotros, que es un Dios que tiene los brazos abiertos, y que ante la fundación del mundo ya no había pensado, ya no había dado una identidad. La identidad la perdemos nosotros, pero cuando volvemos los caminos, Él nos la devuelve.